Bueno, eh, buenos días a todos. Buenos Bienvenidos días. nuevamente a una clase más de el curso Legalismo Enemigo de la Gracia. Hoy estamos en la clase número 7. Nos faltan dos clases más. La próxima semana voy a estar viajando, luego estaré dando la clase desde el cuarto del hotel, pero creo que no vamos a tener problemas y vamos a poder hacerla. Entonces nos faltarían dos clases básicamente para empezar. Eh, entonces, pues nada, hoy les voy a mandar al final de la clase también el proyecto final para que vayan empezando a trabajar si quieren. Como les comenté antes, el proyecto final solo va a ser requerido 2 semanas después de que terminemos, entonces todavía tienen tiempo. Entonces, pues nada. eh, Saludémonos un poquito, digamos de dónde venimos, si está haciendo frío o no en nuestra tierra. Aquí en Miami está haciendo calorcito. Está empezando la época del otoño, entonces se siente calor en las mañanas a veces y un poco de fresco en las noches. ¿Cómo están ustedes en sus países? Hola, profesor. Me alegra. Ahora hay sol, pero está anunciado lluvia. Ok. ¿Y está haciendo frío en Argentina? Empezó Eh, el calor, ¿no es cierto? Empezó el calor ahora. Está ahí, mitad. Miti, 15 miti. grados, 18, 20 Ah, tenemos, pero después baja a 7. ¿en qué Así ciudad de estamos. Argentina vives? Yo estoy en La Matanza, se llama. Ok, ¿eso es norte, sur de Buenos Aires? En provincia de Buenos Aires, estamos Ok. pegados a Capital. Ok, Sería noroeste, más o menos. ok, muy O bien, norte, sur, suroeste, algo así. muy bien. ¿Quién más quiere ¿General Paz compartir de... conoce? Perdóneme. Buenos Aires. No, yo no Buenos Aires, conozco. General Paz. No he ¿No? ido ni a Bolivia, ni a Argentina, ni a Uruguay, ni Paraguay. He ido a Chile, he ido a Perú, he ido a Ecuador, en Sudamérica, a Y Venezuela, pero no, 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 no. no, no, no por desmerecer a los demás, pero dicen que éramos la Suiza Argentina. Dicen que la gente que ha ido a Buenos Aires, amigos míos, dicen que es muy bello, que hay cosas Sí, es muy muy bellas lindo. que ver. Sí, Tienen muchas tenemos cosas. bendiciones. Sí, ¿Alguien más gracias a quiere Dios, sí. compartir? Buenos días. Buenos días, Robert. Primeramente, le doy gracias a Dios por darme un día más y por estar aquí con todos ustedes, mis hermanos. Bienvenidos a todos. Yo les saludo desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Santa No le Cruz de la puedo Sierra. decir que Bolivia es perfecto porque tiene variedad de todo, frío, calor, viento, de todo. Pero yo estoy en Santa Cruz donde está ahorita haciendo calor. La Ajá. mínima es 35. Ok. Lindos Muy paisajes en calientes. Bolivia. Sí, Bellos. sí, Montañas. Santa Es Cruz creo que lindo. queda en El un río es valle, por eso lindo. es que hace calor. Ah, Bueno, tengo yo parientes en la Argentina, pero al lado de Mar de Tuyú. bueno. en Mar del Plata cerca. Sí, por ahí más o menos. Al final de la clase, pues yo me quedo un poquito, podemos también compartir un poquito más de dónde somos y qué hacemos. Amén. Entonces, vamos a arrancar la clase como siempre, dándole gracias al Señor, orándole a Él. Padre Celestial, gracias porque Jesús obedeció perfectamente la ley por nosotros. Por tu gracia, esa obediencia nos es acreditada por medio de la fe. Con ese consuelo fortalecemos para servirte, no solo por obligación, no por obligación, sino por amor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, como les decía, estamos en la lección 7 y vamos a entender que ya no estamos atados a las leyes del pacto de Sinaí. Vamos a leer Colosenses 2 y la intención es que miremos la historia en el Antiguo Testamento y cómo hoy en día se aplica en nuestras vidas cierta parte de esa ley. Y también veremos cómo Jesús cumplió con esa ley perfectamente en nuestro lugar. Entonces, el primer objetivo de la clase de hoy es identificar las leyes del Pacto de Sinaí y los propósitos que tenía Dios eh, dándole esas leyes al pueblo de Israel. Entonces, al principio Dios escribió la ley perfectamente en los corazones de Adán y Eva.
¿Qué pasó después de que cayeron en pecado? ¿Quién se acuerda? Y habla- Miguel, Bueno, ¿me escucha, pastor? sí, sí, lo escucho. Bueno, ellos eh, eh, se apartaron espiritualmente de Dios, ¿no? Dios le dijo que iban a morir si comían del árbol y pecaron y yo creo que murieron espiritualmente. Ok, Esa es mi muy bien, respuesta. Miguel. ¿Alguien más quiere participar? Cruz. Ajá, buenos días, profesor, buenos días, mis Buenos días, compañeros, ¿me Cruz. escuchan? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, profesor, es impresionante ver que el propósito de Dios y la voluntad de Dios dice que no se, o sea, la ley, ese conocimiento de la voluntad de Dios se oscureció, pero no se destruyó. Dios la mantuvo intacta y es lo que posteriormente Él nos la transmite o la transmitió más adelante cuando llegue al pueblo de Israel. Muy bien, también vi la mano, creo que vi la mano de Amparo levantada. Fue mi impresión. Ay, Dios los bendiga. Buenos Bu- días, Amparo. Espero en Dios que todos estén súper bien. Muchas gracias. Su merced, ¿cómo sigue con ¿Qué sus pasa? ojitos? ¿Cómo? ¿Cómo sigue con sus ojitos? ¿Mejor? Pues yo creo que Dios está haciendo un milagro porque a distancia veo las letras por ahí de unos 40 centímetros de grandes. Es difícil leerlas por la vista que casi no veía. La que me operaron sí, aún con esa cortina que no puedo ver. Ok, Pero pues no tan bien porque no soy capaz de leer aún. Llevo ok, mucho tiempo pero sin poder leer mi se- Biblia. Me toca seguimos, utilizar el celular. seguimos orando. Gracias, mi hermano. Bueno, ¿qué pasó después? Pecaron, desobedecieron a Dios. La mujer acusó a la mujer acusó, Adán acusó a la mujer acusó a la serpiente. ¿Qué pasó? Cayeron prácticamente de la gracia de Dios porque sintieron vergüenza, se sintieron pecadores. A causa de eso, Dios los castigó, castigó la tierra, los castigó a ella con dolores de parto, tendría sus hijos, la tierra no produciría sino cardos, él con el sudor de su frente. Bueno, hubo una cantidad de De castigos a, consecuencias, sí. a consecuencia de ese pecado y tuvieron conciencia de pecado en ese momento porque ellos eran inocentes, se Ellos, perdió la inocencia. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios Amén. y estaban en perfecta armonía con su voluntad. O sea, antes del pecado todo era perfecto en el paraíso. Cuando Ujú. cayeron, después de la caída, sus descendientes se volvieron todos pecadores, que todos habían sido ahora creados bajo pecado. Amén. Y, pero hay una cosa que no se borró y es que es el conocimiento natural de Dios, Ajá. que a pesar de que ellos estaban en armonía perfecta al principio, después de que pecan, quedan conectados de alguna forma en la voluntad de Dios que estaba grabada en sus corazones. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos, a pesar de que no conozcamos la ley de Dios, o en las tribus que están apartadas en el Amazonas, si ustedes conocen alguna, van a poder ver cómo ellos tienen temor de alguien supremo, cómo ellos tienen en su corazón grabado la ley natural de Dios. Y acuérdense que ahí el Dios se revela naturalmente o la revelación natural o la revelación a través de las escrituras. Entonces, vamos a leer en Romanos capítulo 2 del 14 al 15 lo siguiente. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. O sea, la ley natural de Dios está en nuestro corazón. ¿Cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos para que todos pudieran leerlos? En el monte Sinaí. Bueno, en el monte Sinaí, efectivamente. Ese Y sería el primer pacto. ese fue el primer pacto, efectivamente.
Y fue más o menos hace unos 1400 años, ¿cierto? En ese momento, hasta ese momento, lo único que sabían los seres humanos era el conocimiento natural de la ley de Dios. Y aquí Dios les revela a través de su palabra la ley y lo que Él quiere que ellos hagan. Y la promesa. ¿Qué otros tipos de leyes Abraham. fueron dados por Dios en el monte Sinaí? Las ceremoniales y las civiles. Las leyes ceremoniales y la ley civil. La ley moral son los 10 mandamientos que hoy en día todavía están vigentes para guía Sí. nuestra. La ley civil regulaba toda la vida social y la política de Israel. Muchas leyes hoy en día de los seres humanos están basadas en la ley civil que Dios reveló. Y la última es la ley ceremonial que regulaba la vida religiosa de Israel. ¿Ahí me están escuchando todos? Escucho un poco de feedback por Ahí otro se lado. escucha un eco. Hay un eco, un audio. Sí. Tal vez si Tendríamos que ponen apagarlo. los micrófonos, sí, Tendríamos que porque apagar los parece que micrófonos, ¿no? alguien tiene como si tuviera el volumen del computador prendido y se rebota. Entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces, hablábamos ley civil, ley ceremonial, ley moral. La ley moral todavía hoy la estamos viendo en los 10 mandamientos. La ley civil en algunos códigos civiles de muchos países están básicamente copiando lo que Dios les dio en su momento. Y la ley ceremonial, que era la ley que tenían que cumplir los israelitas para poder ser limpios de pecado. ¿Con qué propósito fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel? Acuérdense de lo que decía el video. ¿Con qué propósito fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel? Miguel, ¿que tienes el micrófono apagado todavía? No, ahí está ¿Sí? prendido. Aló, ¿me escuchas? Cruz, mientras Miguel arregle su problema de sonido. Ahí se escucha. Sí, ahí se escucha. Bueno, voy a hacer un aporte. O que hable Cruz, no tengo problema. Cruz, dale. Ok. Apagué rápido porque escuché a los hermanos hablando. Sí, tenemos según el estudio que los propósitos, ¿me oye? Escucho Sí, sí, un, sí. bueno, que los propósitos por los cuales se escribió la ley, primero Dios está recibiendo, o digo, vamos a llamarlo así, recibiendo, o viene trayendo un pueblo que tiene 430 años aproximadamente preso en el desierto, perdón, en En Egipto, y Egipto. los está trayendo al desierto, un pueblo que estaba acostumbrado ya a ver la idolatría, a ver todo tipo de cosas, pero no tenía nada de conocimientos personales como soldados, como leyes personales, porque lo único, ellos estaban prácticamente, vamos a decir, bajo la cubierta era de Egipto. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel, y era un pueblo numeroso, un pueblo grande, ya tenía millones, entonces se encuentra con que este es un pueblo que tiene dos grupos. Tiene un grupo que sí creyó en Dios, que creyeron en las promesas, en lo que venía diciendo Moisés, pero era la parte débil, tenían sus debilidades, pues, en cuanto a la fe, en cuanto a cómo iban a vivir en el desierto, en cuanto a, o sea, después que salen se encuentran con un mundo bastante difícil y quebrantaron un poco la fe. Y los otros eran los obstinados, los que ya estaban, como quien dice, adaptados a la vida de Egipto. Entonces Dios tiene que disciplinar a ese pueblo, entre eso están los objetivos. Dios tiene que disciplinar a ese pueblo para que se mantenga intacto como nación para la llegada del Salvador. El segundo, recordar a Israel la necesidad de un Salvador, limitar su naturaleza pecaminosa, o sea, ponerle un freno a toda
sus pasiones que llevaban, guiarlos a que aprendieran a adorar a Dios, guiarlos a una respuesta agradable a Dios y representar o anunciar la venida del Señor. Esa representación se da desde el primer momento, cuando Dios se le manifiesta a ellos como el ángel de Jehová, cuando Dios los acompaña con una columna de nube y cuando los acompaña con la columna de fuego, ya Dios los estaba enseñando y por eso fue que tuvo que darles las leyes ceremoniales para, bueno, creo que ven otro objetivo, las leyes ceremoniales para que le sirvieran a él y las otras leyes Adorarlos. para que vivieran con Dios y con su prójimo. Muchas Ese me gracias, acuerdo. Muchas gracias, Cruz. Jonathan, tienes la manita levantada. ¿Qué tal? Sí, bueno, las leyes ceremoniales fueron dadas al pueblo con el fin de que el pueblo pudiera aprender a cómo relacionarse de alguna manera con Dios, un poco en cuanto a los sacrificios, a las purificaciones. em, ¿Qué otra cosa más? Bueno, todo lo que tiene que ver con los ritos religiosos de alguna manera. Dios enseñaba al pueblo cómo debía hacer. Creo que si uno lee la carta de Levíticos, por ejemplo, ahí encontramos todas las leyes ceremoniales que Dios da al pueblo para que pueda relacionarse de alguna manera con Dios. Y ver la santidad del Señor también. María tenía la mano levantada también. Veo que la apagó ahorita. María. Sí, bueno, profesor. El propósito de Se te oye muy cortado, casi no se te escucha. No, no se te oye. ¿Alguien escucha a María? Profe, se le escucha entrecortado. Sí, María, se te escucha bien Sí, cortado. se escucha mal. No se le escucha nada, no se te escucha nada, No. María. Se escucha solo ruido. y escucha, Sí, solo se te escucha como ruido, no más. no, Bueno, vamos a ir avanzando y tendrán la oportunidad de participar más adelante. Entonces, efectivamente, Cruz mencionó varios temas. Mostrar la necesidad de un Salvador, tenía esa ley ceremonial. Nunca era perfecto, todos los sacrificios eran necesarios día a día, semana a semana, mes a mes. Eh, pero en la naturaleza pecaminosa de ese pueblo de Israel que venía de ser esclavos en Egipto ya en obediencia por gratitud al Señor por todo lo que les daba el maná, les daba toda la comida, los cuidaba todo el tiempo, los protegía, mantener a Israel intacto como una nación para cumplir la misión de producir el Salvador. Dios los apartó para poder entregar al Salvador. Y lo más importante de todo la ley ceremonial era mostrarles y enfocarlos hacia Jesús, o sea, saber que necesitaban un Salvador para poder llegar al cielo y nada más que eso. Bueno, la ley ceremonial señalaba al Mesías prometido, como decía al final. La ley ceremonial señalaba en los sacrificios a ese cordero que pedía siempre sacrificar, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. La ley ceremonial también l- mencionaba qué hacer el día sábado. Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar que yo les haré descansar, decía Jesús, Mateo 11:28. La ley ceremonial señalaba también un Mesías prometido. Ah, y aquí lo vemos en el perdón por sangre. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, como dice en Primera de Juan 1:7. Eh, La ley ceremonial decía que sin derramamiento de sangre no había perdón.
en el Nuevo Testamento el discípulo Juan escribió esto que les acabo de leer respecto a la ley a la sangre que se derrama en la ley ceremonial. La ley ceremonial señalaba un Mesías prometido, ya lo había dicho antes. Y aquí está en la Pascua, pues la Pascua que es en Cristo ya ha sido sacrificada por nosotros. Jesús era el Cordero Pascual, era ese Cordero que estaban ellos usando para poder salvarse todo el tiempo. Eh, Ahora ya identificamos qué hacía o qué quería Dios con las leyes que nos dio en el monte Sinaí o que le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí y ese propósito. Ahora vamos a ver y a explicar por qué ya no estamos obligados a cumplir la ley civil ni la ley ceremonial de Israel. Aquí está María entrando también otra vez. Ok. ¿Qué pasajes muestran que la ley civil y la ley ceremonial ya no aplican? ¿Qué tienen ustedes en mente? ¿Hay alguno que se puedan acordar rápidamente? El pasaje de Colosenses. Colosenses es un buen ejemplo que vamos a mirar. Miremos unos aquí, miremos Jeremías 31, 32, 31. ¿Quién lo quiere leer? María, a ver si puedes con el micrófono. El micro, no sé qué. No, lastimosamente tu señal está muy, muy regular. Se te oye solo ruido. Está muy bien, gracias. No, lastimosamente, María, hoy no, la tecnología no está ayudando. A ver, Roberto, ¿puedes leer este Jeremías 31, 32? Amén. La palabra del Señor dice, Jeremías 31, 31, 31, 32. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como él hice con sus padres, él hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Efectivamente, aquí ahí dice que hay dos pactos diferentes, el antiguo y el nuevo. En el antiguo, el Dios pedía cosas para hacer. En el segundo pacto, Dios no pidió nada que hagamos, porque todo lo iba a hacer su Hijo Jesús. Eh, Siguiente lectura, Gálatas 3, 24, 26, la voy a leer yo. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que solo Jesucristo. Colosenses 2, vamos a ver muchas claves contra falsas enseñanzas legalistas. Entonces aquí va a necesitar 3 voluntarios para leer y cada uno va a leer 2 páginas, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere ser el primer voluntario? Necesito 3. Jonathan, ¿ok? Enoch va a leer la segunda parte y Roberto la tercera, ¿ok? Amén. Muy bien, entonces empieza Jonathan con esta parte. Jonathan, adelante. Profesor, usted me lo va corriendo, yo lo leo en la Sí, yo lo voy pantalla. corriendo, son 2 páginas diferentes. Bueno, dice, quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por lo que está en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que para que sus corazones se animen y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen toda la riqueza que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien se hayan escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Subía. Le digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas.
porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en espíritu estoy entre ustedes. Y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracia, que es como fueron enseñados. Así que Enoch. Eh, Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en él que es la cabeza de toda autoridad y poder. Ustedes reciben esta plenitud. En él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Una más. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios, que que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que no era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Muchas gracias. Sigue Roberto. Amén. Aló, Roberto. Tienes el micrófono apagado, Roberto. Perdón, me Tranquilo. olvidé de desactivar el micrófono, perdón. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beban, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen esos que su afán de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todos el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Muchas gracias. Amén. Sigo yo. Si con Cristo Ah, ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como así vivirán en el mundo? Se someten a sus preceptos. Les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se siguen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas aquellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y al duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Este capítulo de Colosenses es bien interesante. Tiene advertencias
para protegernos o darnos cuenta de que son algunas prácticas legalistas. Entonces vemos en el versículo del 1 al 3 que advierte que conozcan a Cristo en quien se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es Jesucristo al que tenemos que ver. En el versículo 4 dice que nadie los engañe con palabras persuasivas. O sea, el legalismo y el diablo sabe cómo hablarnos para convencernos. En el versículo 6 al 7, que vivan en Cristo, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, llenos de acciones de gracias. En el versículo 8, cuídense de que nadie los cautive con tradiciones humanas, y no conforme a Cristo. En el versículo del 9 al 15, muestra nuestra realidad en Cristo. Cristo es todo suficiente, es el que nos edifica siempre. Y sabemos que hay falsos maestros que estaban en esa época hablando también de la circuncisión, de que si no eras circuncidado no estabas con la fe. Y el apóstol Pablo les dijo, no señores, Jesucristo nos circuncidó de una forma diferente, liberándonos del pecado, o sea, liberándonos de la ley también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, inquietud? Jason. Eh, Profe, bueno, en uno de las lecturas que usted estaba diciendo, ¿le puede dar, creo que son dos lecturas atrás? Por favor, profe. 2 páginas atrás. Creo que es esa. No, la que sigue, que donde se habla de los ángeles. Eh, Rinden culto. Mire, dice, no permitan que los condenen, esos que se Afana. afanan o ufanan. Dice, ufanan o se afanan de humildad. O sea, hay gente que se llena de humildad, hay gente que dice leer la Biblia, pero dicen, es que nosotros no creemos en los ángeles, nosotros no creemos en los santos. Sí, está muy bien, claro que sí, pero al catolicismo se dirigen mal hacia el catolicismo diciéndoles que ellos pues se llenan de ángeles, se llenan de santos. Hombre, yo siempre he dicho algo, ¿sí? No es que le estoy dando todo la verdad allá al catolicismo, sino que es algo muy lógico. Leo la Biblia, pero no creo en los santos. Se dice en la Biblia que los que estuvieron con Cristo, que los que estuvieron con Jesucristo hasta que Cristo murió, y después fueron torturados esto y lo otro, pues se dicen de que ellos son santos. En la parte superior de la Biblia nosotros encontramos Evangelio según San qué. Está San Marcos, está San Lucas y eso y lo otro. Porque es que ahí dice pero, ahí está la palabra pero, o sea, ellos se llenan, esos son unos falsos que se llenan de humildad hablando de las cosas de Cristo. Y cuando hablamos de las cosas de Cristo, quiere decir de que Cristo, o sea, estamos hablando de los pastores, estamos hablando de aquellos que siguieron a Cristo, que fueron esos 5.000, esas 5.000 personas, y no metiendo a los niños y niñas. Estamos hablando de aquellas personas que vieron los milagros de Cristo. Estamos viendo a personas que prácticamente cuando se les hizo ese milagro que Cristo los levantó de ese pecado. Y sí, usted tiene mucha razón cuando dice que Cristo nos liberó de ese pecado, pero la pregunta mía es en estos momentos, si yo entro en estos momentos en pecado, ¿será que la obligación mía no es ir donde usted y decirle, pastor, yo hice esto, esto y esto? Y le voy a decir, pastor, aunque yo he hablado aquí en Santa Marta, en Medellín, con muchos pastores, y le digo, pastor, mire, hice esto y esto y esto. Mijo, está mal. Mijo, no le veo nada de malo. Pero cuando me dicen que está mal, ahí es donde yo abro el ojo, profe. Muchas gracias. Bueno, lo que te entendí, te puedo decir que todos nosotros somos santos y no somos santos por lo que hacemos, sino somos santos por lo que Jesucristo hizo por nosotros. O sea, cuando hablan de los santos, digamos, el problema está en la diferenciación, ¿sí? Hay unos más santos que otros, unos que son los santos y no somos todos nosotros. Nosotros somos santos porque Jesús nos lavó en la cruz.
Por eso podemos sentarnos enfrente, a postrarnos enfrente al Señor como santos, no por nuestras propias tareas, sino por las que hizo Jesús. O sea, no somos nosotros los que estamos trabajando. Entonces, si tú pecas y conoces a Jesucristo y te arrepientes, tu pecado ya fue pagado, ¿sí? No lo que tú haces lo que cuenta, es lo que hizo Jesucristo. Entonces, hay que apartarse de esa idea de que se necesita hacer algo por ser salvo, cuando ya Jesucristo hizo absolutamente todo. Muy Gracias, bien, profe, gracias. no, señor, con mucho gusto. Entonces, sigamos aquí. ¿Qué ejemplos modernos podemos hablar o decir o comentar en referente a las iglesias que imponen leyes ceremoniales? ¿Qué ejemplos hay? Cruz. Bien, pastor, no, fue que me atrasé un poco, pero quería contar algo referente a lo que hablaba el hermano. Usted sabe que el hermano está hablando de cuando la persona peca, prácticamente entiendo yo que es cuando la persona se siente como que es condenado otra vez. Para eso está el apóstol Juan, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, él dice, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Él no nos manda a pecar, dice para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en el cielo. O sea que nosotros sabemos que también dijo el apóstol Pablo que tenemos la entrada libre para entrar confiadamente al trono de la gracia. O sea que el asunto es que no nos acuse Satanás, como lo hace mucha gente, o muchas veces a través de la gente, diciendo, no, no, tú estás mal, tú pecaste, ya tú caíste, ya tú no eres evangélico, ya tú perdiste la salvación. No, la idea es que nosotros estemos seguros en Cristo de que Él murió, dijo Isaías, sufrió por nuestros pecados. En ese sentido, cuando Él muere por nuestros pecados, nosotros cometemos pecados, pero nos pillamos ante Dios y seguimos siendo de Cristo. Lo importante es que confesemos que somos de Jesús, que Él murió por nosotros, que Satanás lo que espera es que digamos, no, ya yo me salí del evangelio, no, ya yo pequé, que es lo que hacen acusando el acusador. Que estemos confiando en Cristo, en ese precioso sacrificio de Cristo, que Él murió por nosotros, de que Él pagó por nuestro pecado, y que aunque nosotros somos débiles y pecamos constantemente, abogados tenemos en el cielo, pero que no nos apartemos de esa fe, de seguir adelante con nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi aporte, pastor. Bueno, gracias. Amparo. Tiene el micrófono apagado, la Sí, hermana Amparo, Amparo. tienes el micrófono apagado. Gracias, pastor. Al día de hoy le dicen a uno no mire, no vea, no toque, no coma, no vista así, pero por un alma, hermano, la Biblia dice que nos abstengamos de ahogado y de sangre, pero uno por un alma, que le coloquen un alimento preparado con sangre, yo me lo como porque primero está esa alma y no los mandatos de hombres, aunque la palabra de Dios no dice no en cuanto a eso, pero son muchos mandatos que en vez de construir dañan las almas. Ve uno entrar a las iglesias cantidad y cantidad de personas. Yo como el trabajo que hago de evangelizar en cárceles, hoy precisamente salgo para una población a evangelizar, pero llegan a estos lugares y allí los dañan. Ellos llegan con sus ojitos cerrados y a nomás empiezan a ver todo este legalismo, toda esta cosa, vuelven y salen y ahí se destruyen las almas. Ujú. Porque, como le digo, por un alma vale mucho para Dios y a uno le toca hacer sacrificios. Que no le gustó esto, cómaselo porque se lo colocaron de pronto como prueba para probar cómo está el hermanito, si verdaderamente pueden acercarse a Dios por medio de ese hermanito. Entonces, hermano, tenemos, como usted nos enseña, debemos de tener mucho cuidado en cuanto a todas estas cosas. Muy bien, efectivamente. Hay unas partes del Evangelio que hablan de que más o menos donde vayas haz lo que vieres, en el sentido de que estés amando a tu prójimo y no destruyéndolo, ¿sí? Hay personas que sufren, por ejemplo, si hay una persona que sufre de problemas de alcoholismo y tú sabes, y te gusta tomarte un trago, está bien, pero
si lo haces enfrente a este hermano lo vas a poner a sufrir. Entonces Lo va a destruir. no lo hagas no por cumplir por la ley, no lo hagas por amor a tu prójimo, porque sabes que esa persona puede sufrir por eso. O si tiene algún otro tipo de tentación y tú la conoces, como el juego, por ejemplo, entonces no vas a ir a divertirte con el juego frente a un hermano que tiene problemas para apostar o demás y está recuperándose. No lo vas a hacer porque lo amas. Entonces, hay que ser básicamente consistente con ese amor. Veo que tiene la manito levantada Miguel. Tienes el micrófono apagado al ¿Se me escucha, parecer. pastor? Sí, ahora sí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, ejemplos tenemos un montón, ¿no? Tenemos el diezmo que entramos en una iglesia. Yo fui a una iglesia una vez y los dividían. De un lado, los que ponían diezmo, del otro Los que lado, no. los que no ponían. De un lado, ¿se escucha? Sí, se ¿Se escucha, sí. escucha? Sí. Ah, y en la parte de atrás, lo que daban más y en la parte de adelante. Así dividían. Una vez sola fui, salí. Me fui y salí corriendo. Aquí, Pero no solamente eso. No tomes, no te vistas, no te pinte. Muchas cosas que no están en la Biblia, ellos lo ponen. O sea, ujú, yo creo que ponen su naturaleza humana, eso es lo peor de todo. ¿No? Que uno quiere creer, vemos lo que Dios nos habla, vemos lo que el Señor nos está diciendo en sus palabras, en la Biblia, y decimos, no, nosotros tenemos que hacer aquello, nosotros tenemos que hacer lo otro. Pero si nos ponemos a analizar y vemos que Dios nos está hablando, tenemos que hacer lo que Dios dice ujú. para nuestra Que salvación, ¿no? mucha Bueno, gente, pastor, eso me muchas aporta. religiones en el mundo, en muchas congregaciones lo que hacen es usar la ley para amarrar a las personas. Ya hemos hablado de eso en las clases También anteriores. Utilizan la ley los porque adiestran. porque sí, exacto, es una manera que el diablo ha, ha intentado de hacer responsable al ser humano de su salvación. ¿Cómo es responsable el ser humano de salvación? Cuando usted lo convence de que haciendo algo bueno va a ir al cielo o va a tener la posibilidad de ir al cielo, la esperanza de ir al cielo. Y, Lamentablemente la gente se siente mal. y claro, la gente Es se siente. lamentable Además que que se es siente difícil entender mal. el principio de que no tienes que hacer nada porque otra persona hizo algo ya todo por ti. Entonces, si tú no Yo confías lo en que vivo diariamente en mi Jesucristo casa. lo hizo, pues no vas a poder realmente lograrlo, ¿sí? Entonces, de alguna manera es la forma más sencilla de romper con la fe en Jesucristo y es hacer creer que nosotros podemos hacer algo. Y es cuando yo peco, yo soy pecador, todos somos pecadores, pecamos todos los días. Si yo muero hoy y no me arrepentí del pecado Todo. ayer, no voy a salvarme entonces, ¿no? Porque ya Jesucristo pagó por todo y es por Jesucristo que voy al cielo, no por nada de lo que yo haga. No es, y este curso en particular, cuando habla del legalismo enemigo de la gracia, habla precisamente de eso, de evitar que la ley sea la que abre el campo y la que el ser humano se cree responsable y puede cumplir con ella cuando no se puede. Y es solo Claro, Jesucristo el que puede por ello lograrlo. quieren salvarse, pero no van a hacer. Entonces, ya el primer ejemplo que estaba dando Miguel, el diezmar, ¿sí? El diezmar en el Antiguo Testamento, ciertamente Dios les dio a los israelitas en Deuteronomio 14:22 y en Malaquías que ellos tenían que diezmar, ¿sí? En el Nuevo Testamento Dios no exige que diezmemos. En el Nuevo Testamento al revés dice, en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según se le haya propuesto en su corazón. Y no debe dar con tristeza, sino ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. O sea, nosotros debemos dar lo que nos nace en el corazón. ¿Qué nos nace en el corazón? El agradecimiento por lo que Dios nos da. ¿Y qué nos da Dios? Por ahí Absolutamente más todavía. todo, ¿sí? Todo nos da Dios. Nos da el aire para respirar, el techo para protegernos, la salud para levantarnos, los pajaritos que escuchamos, el viento que nos hace felices, el agua que podemos tomar. Todo nos da a todo momento. Entonces, qué es lo que nuestro corazón va a querer hacer? Es agradecerle al Señor y devolverle ese favor para que su reino siga creciendo. Entonces, Él quiere básicamente un corazón agradecido dándole. Veo que tiene la manito levantada Jason desde hace un ratico. ¿Desde antes o es Sí, nueva? sí, no, tengo la mano levantada porque pues quería aportar algo con el tema de los diezmos. Pues Ok. me parece muy importante esta ayuda
demasiado importante. Creo que de todas las clases que he visto con usted, creo que para mí y para todos nosotros es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque es que en el Antiguo Testamento exige el diezmo. En el Nuevo Testamento, cualquiera que lee la Biblia y no ve más allá, podemos decir de que no se diezma. Oiga, profe, yo le digo a usted, sí se diezma. Hay dos pasajes bíblicos que dicen, Jesucristo vino, él mismo dice, yo vine a cumplir con la ley. Y la otra dice de que Jesucristo es hizo el sacerdocio, o Ujú. tenemos que hacer un sacerdocio como el de Melquisedec. Si nos vamos al Antiguo Testamento, se dice que fue Abraham el que le dio los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, servidor Ujú. del Dios Altísimo. ¿Qué quiere decir eso? De que en ese momento el pastor o el sacerdote no tiene que pedir el diezmo, sale de nosotros. Con En esos dos eso, pasajes bíblicos, yo le confirmo a usted, y esa es la palabra de Dios, que sí hay que diezmar. Sí, porque es que, mire, yo he visto luchas, he visto peleas y me he metido por ahí porque ahí ves, pareciera que Dios me mandara donde esas personas que están discutiendo por el diezmo y me yo, salen con este pasaje bíblico, segunda de Corintios 9:7. Sí, el que da, sí, pero es que el problema no es tanto el que da, sino hay que explicarle que el pastor o el sacerdote no tiene que pedir el diezmo, sale de las ovejas, sale de nosotros. Si yo estoy viendo de que usted tiene una congregación y yo voy a esa congregación, yo le digo a usted, oiga, pastor, quiero diezmar estos 200.000 pesos, aquí colombianos. Oiga, y usted me lo tiene que recibir. Yo no tengo por qué decirle a usted, ay, pero es que ese pastor ahora va a coger esos 200.000 pesos para meterse en un trago. No, la voluntad mía y el pensamiento mío es que es para la iglesia, que es para la congregación. Un ejemplo, usted tiene que ir a dar la palabra, a predicar la palabra a un pueblito, pues usted va, eso le sirve. Que usted necesita pintar la iglesia o donde se está predicando, usted lo hace. Pero la verdad, pastor, sí se diezma. Gracias, realmente, profe. realmente cuando tú dices sí hay que diezmar, en ese lenguaje suena como una manifestación legalista, ¿sí? Nosotros no tenemos que diezmar, pero nuestro corazón nos invita a devolverle al Señor los favores que recibimos. Y una de esas manifestaciones es precisamente darle al Señor esos frutos que recibimos, ¿sí? Sí, pero digamos que muchos pastores hacen lo contrario, otros simplemente no hacen nada. Yo les cuento una experiencia que tuve alguna vez con un grupo sembrador que lideraba una persona y era básicamente el tercer servicio que sucedía en el grupo sembrador y estábamos los misioneros en ese servicio y estábamos haciendo la liturgia y la liturgia se habla de la ofrenda, ¿sí? Cuando quieres tú ofrecerle al Señor y se abre el espacio de que cada uno, el que quiera, porque su corazón se lo manda, dar diezmo, pues de diezmo. Y ese grupo no había pedido nunca diezmo. Y el líder se sorprendió, ¿sí? Dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Entonces le explicamos, mire, la ofrenda es buena porque los corazones agradecidos a Dios van a querer hacerlo. Entonces hay que abrirle el espacio a las personas para que tengan esa manifestación, pero no es obligación y uno dice, no es obligación dar, no es obligación, solamente Dios quiere a los corazones agradecidos y si tú das con alegría, Dios lo recibe bien y ese dinero o esas ofrendas van a ayudar que el ministerio de Dios siga creciendo y es básicamente eso. Muy bien. Gracias, profe, gracias. No, señor, con mucho gusto. Veo que tiene la mano levantada Roberto y también Cruz. Cuénteme, Roberto. Pastor, yo quería un poquito agregar ahí sobre el diezmo. Yo he visto en algunas iglesias, por ejemplo, que hay dos tipos de diezmo, ¿ya? Uno, el sentir, el querer dar al Señor con alegría, como usted dice, porque es nacido de nuevo, porque has recibido al Señor de verdad. Ha nacido. Y el otro es para que el pastor vea que yo estoy dando, para que el pastor vea que yo estoy dando. Así, va y lo representa.
Ajá. Usted en esa parte que me dirá si está bien o está mal, o el legalismo. ¿Mm? Pues Yo, hombre, la motivación es completamente incorrecta. O sea, cuando yo hago sí, algo para que otra persona me vea, sí, no estoy haciéndolo para gloria a Dios. Sí, o sea sí. que... O sea, realmente es difícil entender por qué hacen dos tipos. O sea, a uno por uno que nadie se da cuenta y otro que sí el pastor se da cuenta que estoy haciéndolo, no tiene ningún sentido. O sea, estamos nuevamente obligando a la persona a hacer algo que no le nace en el corazón solo por cumplir con una regla. La regla Claro, es que lo vea el pastor. sí. O sea, realmente lo que el pastor le debe interesar es en poder alentar esos Exactamente. corazones agradecidos a que sean generosos, porque Dios es generoso con ellos. Sí, Pero nadie está obligado a dar. Nadie. Dios no quiere que la gente dé obligada, por ninguna razón. Quiere que él quiere que la gente la obliguen a dar lo que no quiere o a darlo porque si no lo haces, entonces estás, como decía Miguel, unos atrás, otros adelante, unos al lado, otros ¿a quién le están dando la gloria a ellos? Están dando la gloria al ser humano, porque es el que está dando sus riquezas y es el que está quedando con la gloria de darle a Dios, ¿no? La gloria no está en que la gente se dé cuenta que tú das ofrendas. La gloria está en que Dios use esas ofrendas para su beneficio y nadie sepa qué sucedió. Digamos, en la medida que nosotros ponemos la gloria en el ser humano, siempre vamos a estar fuera de lo que Dios quiere. Entonces, miremos qué dice el día sábado. Dios no exige hoy que descansemos o adoremos un día sábado. El descanso solamente lo figuraba Jesucristo cuando él decía, yo soy el descanso. Colosenses 2, 16, 17, dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y el verdadero es Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando los discípulos empezaron a tomar granos del campo un sábado? Y yo soy el Señor del sábado, yo soy el que dice, ustedes descansan en mí, no en un día en particular. Entonces, lo que quiere decir el sábado es darle el espacio al Señor y adorar al Señor. Y mientras hagamos eso, estamos realmente haciendo lo que Dios quiere. Entonces, Dios no exige esto que descansemos. Dios sí quiere que sigamos hallando descanso espiritual en su palabra. Él sí quiere que estemos cerca de su palabra. Él sí quiere que leamos la Biblia. Si quieren hacer sábado, dedíquense a leer la Biblia. Eso es básicamente lo que es más importante. Bueno, sigamos. Estamos un poquito llegando al final, pero todavía nos falta un poquito. Las leyes dietéticas también. Dios no exige que hoy que sigamos las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. En Colosenses se vuelve a decir, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que ven y comen, o en relación con los días de fiesta. Nada que ver. Jesucristo es el verdadero camino. Y Él no pidió que hiciéramos dieta. Y aquí en Colosenses otra vez vuelve a repetir lo que habíamos dicho antes. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? ¿Cómo así vivirán en el mundo? ¿Se someterán a sus preceptos? Les dicen, no tomes en eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas y todas esas cosas que destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y al duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos, el valor contra los apetitos humanos. O sea, desafortunadamente la ley lo que hace es desdibujar lo que Jesucristo vino a decir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jonathan tiene la manito levantada. Sí, profesor, tengo una preguntita. Señor. Cuando en Hechos 15, en el concilio, cuando hicieron una carta entre los apóstoles y mandaron a repartirlas a la iglesia, que decía que ellos se tenían que abstener de cierta comida como de sangre, ahogados, no sé, otras cosas. ¿A qué se estaba refiriendo? Mira, ahí yo lo veo más, como lo veo en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál le digo, profesor? Estoy mirándolo ahorita, a ver.
Normalmente cuando se hablaban los discípulos de tener cuidado con lo que los demás hacían, si ustedes se acuerdan, Pablo hizo que uno de sus pupilos se circuncidara, ¿sí? ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para que no hubiera problemas en donde iban a llegar, porque seguramente iban a pedirle que demostrara que era circunciso. Entonces, a veces en el mundo hay ciertas cosas que el mundo hace para que podamos encajar en ciertos lugares. Y nosotros, como cristianos, tenemos que dentro de lo que podemos o queremos hacer para darle gracias al Señor, tal vez hacer algo que es lo que la sociedad pide en ese momento. Por ejemplo, ¿se acuerdan del COVID? Entonces había personas que querían eh, protegerse de toda manera y tenían miedo, y otras personas que creían que Dios estaba en comando y tal vez no tenían miedo y no se ponían máscara. Pero entonces, para amar al prójimo, muchos cristianos decidimos ponernos máscara, a pesar de que pensábamos que no era necesaria, para no incomodar, pero poder estar y no crear conflictos. Entonces, en este capítulo de Hechos 15 es algo parecido a eso, ¿sí? Tiene que ver con ese tipo de, digamos que de misión en el que donde ustedes vayan a lo que vienen para no crear conflicto y vayan entrando poco a poco con amor a lo que van a hacer, ¿sí? Sin embargo, lo voy a mirar con cuidado para poder extender un poquito más, ¿ok, Jonathan? El versículo, Hechos 15, versículo 19, Ok, casi estaba llegando ahí. y que dice, por lo cual yo no juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se le escriba, o sea, a los gentiles, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde el tiempo antiguo, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Bueno, eso. Sí, 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 a ok. mí me... Eso. Sí, pero tiene que ver con lo que te decía antes, lo que te decía. Muy, Gracias. muy bien, entonces vamos al último objetivo de la clase y ya estamos pasaditos de tiempo, vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido. Entonces, la ley moral civil y ceremonial, ¿cuál se aplica para nosotros hoy y por qué? La ley moral se aplica en las personas de todos los tiempos porque son los 10 mandamientos. El Nuevo Testamento lo confirma, matar y idolatrar siempre ha sido, siempre y será pecado. Los 10 mandamientos son una forma escrita de la ley moral de Dios, su santa voluntad para que todas las personas estén cubiertas. Por esta razón, el contenido básico de los 10 mandamientos se repite en el Nuevo Testamento, aunque no siempre con las mismas palabras. Jesucristo lo resumió en 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Él hizo un resumen de los 10 mandamientos en esos dos. Vamos a ver qué significa la verdad de estos dos. La ley ceremonial eran solo para Israel y la ley civil era solo para Israel hasta la venida del Salvador. Entonces ya le hemos dicho, es para todas las personas, la ley moral es para todas las personas y todos los tiempos, revela la voluntad de Dios y revela nuestro pecado. Para eso básicamente sirve, para que revele nuestro pecado. En Romanos 3:20, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer cosas que le exige la ley, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Habíamos hablado que la ley es una guía para nosotros como cristianos. Cristo ya obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar por su vida perfecta en la tierra bajo la ley. Miremos en Gálatas 4:5 dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sujetó a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de sus hijos. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, Adán, así también por la obediencia de un solo muchos serán constituidos justos, Jesús. Miren aquí el principio y el final. Es excelente. Nosotros y la ley moral, por medio de la fe recibimos la obediencia de Cristo como nuestra. O sea, Jesucristo nos da esa obediencia con su vida perfecta nos es atribuida a nosotros y de esa manera ahora el amor de Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Eso lo hemos visto en la clase pasada.
es Dios el que hace que nuestro corazón produzca buenas cosas, el Espíritu Santo, no somos nosotros los que están produciendo eso. La ley moral ahora nos guía para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Les decía yo antes, Jesucristo hizo que los 10 mandamientos lo resumiera en dos, lo que le corresponde a Dios y lo que corresponde al prójimo, que es lo que Dios quiere. En 1 Juan 5:5 dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna pregunta? Vemos cómo Jesucristo es básicamente el vehículo para la salvación. Él es el único que ha sido capaz de cumplir con la ley completa de Dios y por eso la podemos hacer nuestra y estar salvos en el cielo. ¿Alguna pregunta? Estamos en las últimas de la clase de hoy. Bueno, si no hay preguntas, de nuevo, ya para terminar. Acuérdense del tema principal de Gálatas 2:20-21. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién Lo quiere leo, leer? profe. Amén. Adelante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás había muerto Cristo. Ujú. Estamos y morimos con Cristo en la cruz, pero Él nos dio la salvación y tenemos la posibilidad de estar en el cielo, no por nuestra propia voluntad o por lo que hagamos, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Bueno, vamos a hablar ahora del proyecto final. Entonces, la pregunta del proyecto final para esta clase sería, algunas iglesias exigen obediencia a ciertas reglas de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Por ejemplo, exigen que demos el diezmo o que descansemos el día sábado. ¿Cómo le podemos responder a estas exigencias? Esa es la pregunta abierta para el proyecto final. Y eso tiene que ver con la lección de hoy, en particular con lo que dice Colosenses en el capítulo 2, los versículos 16 y 17. Muy bien. Entonces, la tarea la vamos a dar en el grupo de WhatsApp el día miércoles también. Ya estamos llegando al puro final del curso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud antes de terminar, antes de orar? Entonces, este sea el momento. Si no hay preguntas, entonces cerramos con oración y yo, como saben, me quedo un ratico más. Y si tienen inconvenientes o preguntas, me dejan saber. Bueno, entonces cerremos con oración. Estamos pasaditos 8 minutos, pero bueno, vamos a cerrar con oración. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por enseñarnos hoy acerca de tu santa ley. Reconocemos que hemos fallado en cumplirla como tú mandas, pero nos alegramos de saber que Cristo ha cumplido perfectamente en nuestro lugar. Gracias por atribuirnos su obediencia mediante la fe y por darnos libertad del peso de la ley como camino de la salvación. Ahora que entendemos mejor tu voluntad, te pedimos, haznos cada día más agradecidos, más humildes y dispuestos a vivir sin ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe a obedecer, no por temor, sino por amor. Ayúdanos a ver tu ley como un regalo que nos muestra cómo honrarte y servir a nuestro prójimo. Guarda a cada estudiante aquí presente en tu gracia durante la semana. Fortalécenos para vivir como hijos tuyos, con gozo y propósito, sabiendo que ya somos tuyos por Cristo. En nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien. En este Amén. momento
Ya si quieren retirarse pueden Amén. hacerlo, pueden irse despidiendo, Amén. no hay inconveniente. Yo mientras tanto voy apagando la grabación para que se empiece a